Muy bien, acá estamos para nuestra masterclass de Ayurveda y meditación. Muy contento de empezar esta clase que es titulada masterclass, pero que en realidad va a ser un recorrido por los principios fundamentales de la Ayurveda y por los principios fundamentales de la meditación. Así que vamos a estar compartiendo un ratito juntos, espero que un ratito agradable, que me vayan haciendo sus consultas también sobre los temas que vamos a ir desarrollando. Al finalizar esta clase o esta masterclass va a estar a disposición una certificación que en el caso de que lo quieran después me puedes escribir por inbox o escribirme a mi celular. Y en ese caso con una contribución también pueden obtener una certificación de este curso. Hoy vamos a estar hablando algunos principios fundamentales de la teoría Ayurveda, una teoría que es fundamental y ahora vamos a ver por qué, porque nos ayuda a pensar la salud en términos de prevención y no solo la salud en términos de restablecimiento o de terapéutica, como estamos acostumbrados desde nuestra mirada un poco más occidental. Y también al finalizar de esta charla o de esta clase vamos a estar haciendo una meditación breve utilizando un mantra al modo de la meditación hindú. Así que bueno, les repito nuevamente que ustedes me pueden ir haciendo sus consultas en la medida que los pueda ir leyendo, los voy a ir contestando. Y bueno, y para mí es un gusto contar con ustedes ahí del otro lado. Esperemos que sea un intercambio grato. Bueno, ¿qué es el Ayurveda? El Ayurveda es una medicina de origen hindú, origen indio. Acá podríamos hacer una distinción, podríamos decir que es una medicina de origen indio si lo remitimos solamente a la zona geográfica en la cual surgió, pero también podemos decir que es una medicina hindú porque en los orígenes de la Ayurveda o en las raíces de la Ayurveda es muy fuerte la tradición hinduista y es muy difícil separar el Ayurveda de sus raíces hindú. El Ayurveda es un conocimiento muy amplio sobre la salud, sobre el universo y sus orígenes o sus conocimientos los vamos a encontrar en distintos textos sagrados de la India, que son los textos védicos, los textos Upanishads y determinadas obras literarias como el Bhagavad Gita, del cual hoy vamos a estar leyendo algunos fragmentos, y que nos brindan todo este conocimiento tan rico y tan amplio sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre la alimentación, sobre la cosmología, sobre la astrología, y nos dan técnicas o nos brindan técnicas específicas que se han ido un poco enraizando o desintegrando en distintas ramas como son el yoga, la meditación, el ayurveda y el tantra. Nosotros tenemos un conocimiento bastante occidentalizado de lo que es el ayurveda y de lo que es la meditación, por supuesto, porque todo lo que traemos nosotros lo importamos desde Oriente a Occidente, lo teñimos un poco con nuestras características y con nuestras necesidades. Vamos a decir que la meditación y el ayurveda tienen características bastante distintas, como se desarrollan en Oriente a como se desarrollan en Occidente. Y es que la forma de vivir, la cultura y la mentalidad en Occidente y en Oriente son bastante distintas. Por ejemplo, nosotros hacemos un uso de la meditación con fines mucho más psicológicos y terapéuticos. Usamos la meditación fundamentalmente cuando nosotros queremos trabajar en conseguir quietud, en conseguir silencio mental, en conseguir calma, en conseguir relajación. Mientras que, por ejemplo, la meditación, y específicamente la meditación dentro de la tradición hinduista, tiene como objetivo el rezo, la plegaria o la invocación a las deidades para conseguir distintos objetivos o distintos deseos, que van desde la abundancia, el amor, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. De por sí, la mente oriental es silenciosa, entonces la meditación tiene otros fines, mientras que nosotros, nuestra mente que es tan inquieta y todo el tiempo recibimos una información y un metrallamiento de información constante, necesitamos estas técnicas para
conseguir tranquilidad, para conseguir calma, para conseguir o desarrollar distintas habilidades. ¿Qué significa Ayurveda? Ayurveda significa conocimiento de vida o sabiduría de vida, y es una medicina que, como les decía recién, podemos decir que es una medicina india o una medicina hindú, que actualmente coexiste en la India como medicina oficial con la medicina alopática al modo que la conocemos nosotros en Occidente. En el resto del mundo el Ayurveda no está oficializado, pero esto no impide que también se desarrolle como medicina complementaria a la medicina alopática. Y el Ayurveda tiene una mirada bien distinta de lo que es el estado de bienestar o el estado de equilibrio y el estado de desequilibrio, porque desde la mirada ayurvédica nosotros lo que trabajamos es en conocer nuestra propia esencia o nuestro prakriti, que es nuestra naturaleza, nuestra constitución, y a partir de allí tener un conocimiento abarcativo de cuáles van a ser nuestras tendencias para el equilibrio o para el desequilibrio, y desarrollar una conciencia plena de qué o cuáles son los hábitos, los alimentos, las emociones que contribuyen en nosotros al desequilibrio o al equilibrio. Por favor, váyanme diciendo si hasta acá vamos bien, si tienen alguna consulta. Entonces, nosotros vamos a encontrar la mayoría de los conocimientos védicos dentro de los textos desarrollados por los Vedas. Hay algo de lo que siempre me gusta hablar y es la tradición como sucedía hace miles de años, porque el Ayurveda es una medicina que tiene miles y miles de años de desarrollo, como sucedía en sus orígenes. Ustedes saben que en la India había una suerte de organización cultural y social llamada Dharma, que le decía a cada persona cuando nacía en esa cultura qué es lo que debía hacer o de qué se debía ocupar. Esto hasta el día de hoy sigue existiendo en algunos pueblitos chiquititos del interior de la India. Entonces, por ejemplo, si uno nacía en una familia de artesanos, muy probablemente su dharma, es decir, su actitud en la vida o su objetivo en la vida, fuera seguir con esa tradición de artesano. Los que estudiaban los textos védicos eran los Vedas, que eran una suerte de estudiosos o de sacerdotes, que se encargaban de estudiar y traducir estos textos sagrados que estaban en el lenguaje, uno de los lenguajes más antiguos que existen en la humanidad, que es el sánscrito. Y esto hizo que durante muchos siglos los conocimientos védicos estuvieran un poco velados para el resto de la sociedad, que hablaba en otro lenguaje. Ustedes saben que en la India se habla principalmente el hindi. Y el sánscrito era un lenguaje sagrado que manejaban solamente los Vedas. Pero por suerte para nosotros, con el tiempo, estos textos fueron siendo más accesibles y se fueron traduciendo a distintas lenguas, y gracias a esto nosotros tenemos estos conocimientos védicos. ¿Qué eran lo que decían los Vedas? Los Vedas básicamente nos pensaban a los seres humanos, a la naturaleza y al universo de forma integrada. Es decir, que nos caracterizaban a las personas como un microcosmos de un macrocosmos que es la naturaleza o que es el universo. El universo, la naturaleza y nosotros compartimos la esencia de ser todos parte de lo que ellos llaman Shakti, la naturaleza, es decir, todo aquello que se manifiesta en un estado observable, en un estado de vibración que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Y en ese Shakti, las personas somos regidas por los mismos principios que se rigen la naturaleza y el universo. Y aquí surge una de las primeras teorías que los Vedas utilizan para dar cuenta del funcionamiento de la naturaleza, del funcionamiento del universo y del funcionamiento de nosotros a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Y es la teoría que es llamada Panchamahabhuta, la teoría de los 5 elementos. Los Vedas decían que el universo, la naturaleza y nosotros estamos regidos o conformados por 5 elementos. No sé si alguna vez han escuchado esta teoría. Esos 5 elementos son el éter, el aire, el agua, el fuego y la tierra. Y sus características
van a brindar distintas cualidades o distintas características a todo lo que existe en el mundo. Es decir, nosotros vamos a tener el éter y el aire, que son dos elementos livianos, dos elementos secos, dos elementos irregulares, dos elementos en constante movimiento, dos elementos fríos y dos elementos que tienden a abarcar todo el espacio. Aquellos objetos, aquellas instancias de nuestra propia personalidad que estén regidas por los elementos éter o aire van a adquirir estas cualidades. Por otro lado, por ejemplo, tenemos el elemento fuego, que es un elemento quemante, un elemento que transmuta, un elemento que digiere, un elemento que calienta. Es un elemento que tiene características explosivas. Es un elemento, ya se los dije, caliente, y todo lo que esté regido por el elemento fuego va a tener estas características. Es decir, va a ser caliente, va a ser irritable, va a ser explosivo, va a ser transmutador o transformador. Y por último vamos a tener el agua y la tierra, que son los dos elementos quizás más densos y más estáticos de estos 5 elementos. El agua y la tierra van a ser dos elementos de características pesadas, estáticas, estables, frías, húmedas, oleosas. Todo aquello que esté regido por estos dos elementos o que tenga mucho de estos dos elementos en su constitución va a convertirse en algo estático, pesado, oleoso, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Por favor, si tienen alguna consulta o algún comentario, váyanmelo dejando por ahí abajo. Entonces estos elementos van a estar presentes en todo lo que existe en el mundo, en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia mente y en nuestras propias emociones. Entonces vamos a hablar ahora de otra de las teorías fundamentales que se desprende de esta teoría de los elementos, que es la teoría de los doyas. De acuerdo a la combinación de elementos que nosotros tenemos en nuestra constitución, a nivel del cuerpo y la mente, vamos a obtener lo que nosotros llamamos doyas, que van a constituir nuestro prakriti, que es nuestra esencia. El prakriti es una esencia más o menos estable, lo que podríamos llamar un biotipo o una constitución, y va a determinar características a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros hábitos y de nuestros comportamientos. Vamos a tener 3 doyas. El primero va a ser Vata, que va a estar constituido por los elementos éter y aire principalmente. Vamos a tener a Pitta, que va a estar constituido por los elementos fuego y agua. Y vamos a tener a Kapha, que va a estar constituido por los elementos agua y tierra. Así que ya con estas pautas ustedes pueden ir infiriendo cuáles van a ser las características de estos doyas. Vata, que es el doya más liviano porque su constitución tiene estos dos elementos, éter y aire, que son elementos inestables, que son elementos livianos, va a tener estas características a nivel de su cuerpo, de su mente y de su comportamiento. Es decir, que en el cuerpo van a adquirir características irregulares, van a tener una constitución seca y fría. Son personas, por ejemplo, las personas Vata, que tienden a tener la irregularidad expresada en sus rasgos físicos y faciales. Por ejemplo, son personas muy delgadas, muy altas, que tienden a tener las extremidades frías, dedos largos, dientes irregulares. Las personas Vata van a tener por lo general una mirada seca, una piel seca, el pelo seco. Son personas que van a sufrir mucho las etapas frías del año, el otoño y el invierno. Ahí dice Coquita, ¿cómo determinamos nuestro doya? Bueno, conociendo estas características, estén atentos que les voy a ir transmitiendo cuáles son las características de cada doya. Y muy probablemente ustedes se encuentren reflejadas o reflejados. Las personas Vata en sus hábitos van a ser personas que están en constante movimiento. Como recuerdan recién, decíamos que el elemento aire está en continuo movimiento. Entonces van a ser personas que sostienen hábitos
durante un tiempo corto y cambian todo el tiempo. Por ejemplo, tienden a cambiar de trabajo, tienden a establecer vínculos que duran poco tiempo, todo el tiempo tienen amigos nuevos, pero no los sostienen durante mucho tiempo. Lo mismo con las relaciones de pareja. Son personas que les gusta cambiar todo el tiempo la decoración de la casa. Es decir, que esta inestabilidad y este cambio constante y el movimiento constante de los elementos aire y éter se traduce en estos hábitos. Y en su mente o a nivel de su mente van a ser personas que todo el tiempo están pasando de un pensamiento a otro, son personas muy creativas que tienen un sentido muy agudo del humor y son personas que por lo general caen bien. Nosotros vamos a ver una persona bata caminando y vamos a sentir que camina en el aire, que todo el tiempo está como en las nubes. Son personas que tienden a colgarse mucho, que tienden a ser distraídas. Son estas personas que de repente descubren platita guardada en algún rincón de la casa que ni se acordaban que la tenían y se llevan una grata sorpresa. Bueno, ahí dice Dani Geminiano, ¿no? Digo, hay una correspondencia también entre los elementos, la teoría de los elementos y los signos zodiacales también, por supuesto. Digo, la teoría Ayurveda tiene un desarrollo muy profundo también de lo que es la astrología. Bueno, después vamos a tener al dosha Vata. Al dosha Pitta, perdón, que en su constitución está regido por los elementos fuego y agua. Principalmente Pitta va a estar teñido por las cualidades que brinda el elemento fuego. Es decir, que a nivel de su mente van a ser personas explosivas, personas que tienden a acumular enojos, expectativas, que tienden a ir como acumulando en su interior, como en ese fuego que es su intelecto, un montón de emociones que a la larga lo terminan haciendo explotar. Recuerden que el fuego es un elemento explosivo. Son personas que al tacto van a ser calientes. La piel de un Pitta siempre es caliente. Son personas donde el calor se expresa también a través de su piel. Son personas que tienden a desarrollar, por ejemplo, rosácea, erupciones de acné. Tienen una piel muy sensible y muy irritable. Físicamente son personas más o menos de rasgos equilibrados y simétricos. Son personas que tienen un cuerpo equilibrado. Nosotros vamos a ver un Pitta con... Nada nos va a llamar la atención de un Pitta, ¿no? Vamos a decir, qué persona de rasgos equilibrados. Tienden a tener un pelo más rojizo o rubio, tienden a tener ojos claros, tienden a tener una nariz bastante aguda. Es decir, pero siempre el rasgo característico de Pitta es que su piel va a estar caliente. Pitta no tolera los climas cálidos, es decir, sobre todo el verano para Pitta lo desequilibra porque nosotros decimos siempre que en la Ayurveda que lo similar exacerba y lo complementario desequilibra, es decir, que durante el verano Pitta va a exacerbar su propia constitución que está regida por el elemento fuego. Son personas que por lo general tienen valores muy sólidos y eligen sus amistades desde sus valores. Son personas también que están regidas un poco por su ego. Después vamos a hablar por qué. A las personas Pittas les gusta y los motiva todo lo que tenga que ver con la competitividad, con competir. Son personas que son ideales para lugares donde tengan liderazgo, que tengan que tomar decisiones. Un Pitta se va a poner al frente de todas las situaciones laborales y las va a saber llevar con experiencia y con un alto grado y agudo grado de compromiso y de valor. Pero por lo general los Pittas tienden a expresar cierta dificultad con delegar tareas y poder confiar en otras personas porque sienten que ellos o que nadie puede hacer las tareas como ellos las pueden hacer. Y por último, vamos a tener a Kapha, que va a ser
el dosha más estático, más pesado, porque en su constitución tiene muchos de los elementos tierra y agua, que como decíamos recién son dos elementos oleosos, estáticos, estables, pesados. Ahí nos pregunta Seba si puede haber complementariedad con personas de otro dosha. Sí, por supuesto que, por ejemplo, un pita con un pita todo el tiempo va a estar compitiendo, ¿no? Un pita con un vata se va a sentir motivado, pero vata siempre va a querer ser bastante libre y cambiante, y pita va a querer como poseerlo, ¿no? Y un vata con un kapha, por ejemplo, que ahora vamos a desarrollar bien un poco y hablar más sobre kapha. Kapha va a ser estático y va a ser más casero, y vata va a querer salir todo el tiempo a pasear y a hacer aventuras, digamos. Y ahí se van a contrarrestar un poco los humores. Bueno, entonces vamos a hablar de kapha. Kapha es el dosha quizás más dulce y más amoroso de los tres. Kapha es muy emotivo porque el agua por lo general tiene que ver con las emociones y es el elemento que rige las emociones. Son personas que les cuesta mucho iniciar hábitos nuevos, empezar en lugares nuevos, les cuesta mucho adaptarse. Son personas que a nivel mental, por ejemplo, les cuesta a lo mejor o necesitan más tiempo para adquirir conocimientos nuevos, pero una vez que los adquieren no se los olvidan más. Y lo mismo pasa a nivel de los vínculos. Son personas que desarrollan los vínculos muy de a poquito. Empiezan a confiar de a poquito, pero una vez que establecen un vínculo, van a dar su corazón, van a abrir su corazón y van a ser amigos de por vida. Las personas kapha son esos amigos que siempre están atentos de nosotros, siempre están pensando en nosotros. Como les decía recién, que el vata no se va a acordar qué hace con la plata y 5 días después de que cobra ya no le queda plata. Pita va a ser muy efectivo con el manejo de la plata, va a ser un contador por intuición. Y kapha, va a tender en esta tendencia a lo estático y al apego, va a tender a ahorrar la plata. Kapha es muy ahorrativo, siempre tiene la plata por si algún amigo, algún familiar lo necesita, por si en algún momento de la vida surge un infortunio. Digamos, kapha es muy apegado en ese sentido a lo material. La plata kapha la va a ahorrar. Después son personas por lo general les cuesta cambiar las cosas de lugar, se sienten cómodos con las cosas como están. A un kapha no le pidamos que emprenda grandes cambios de la nada, porque lo va a sentir como una cosa muy incómoda, le va a producir malestar. Los kaphas son esas personas que tienen la casa llenas de adornitos de la abuela, de la bisabuela, que tienen la casa llena de souvenirs y recuerdos de los cumpleaños, que tienen la heladera llena de imancitos que les regalaron. A nivel físico, los kapha van a ser de una constitución pesada. Esto siempre lo aclaro, que pesado no significa obeso, Son cosas bien distintas, porque sobrepeso o obesidad podemos encontrar en los tres doshas y se van a expresar de 3 formas distintas. Pero kapha, nosotros vamos a percibir a esta persona como una persona de constitución pesada, es decir, kapha va a tener una piel gruesa, va a tener huesos grandes, una constitución ósea grande, rasgos agudos. Vamos a observar esta constitución pesada. Por ejemplo, la obesidad de kapha va a ser una obesidad que cuesta mucho que kapha pierda ese peso. Pita va a ganar y perder peso con facilidad. La obesidad de pita por lo general es simétrica, es equilibrada. Y la obesidad de vata, por lo general, vata expresa su obesidad o su sobrepeso en la zona baja del vientre. Como decíamos que vata es irregular, nosotros vamos a ver una persona vata que físicamente nos parece delgada, pero tiene como esa pancita o ese sobrepeso bien situado en su zona baja del vientre, ¿no? Es decir, que las características de los elementos se van a expresar a nivel del físico y
de la mente. Esto creo que es lo más importante como para quedarnos con esta teoría, ¿no? De la teoría de los elementos y la teoría de los doyas. Nosotros esto que llamamos doya también lo llamamos prakriti, que es una palabra que en sánscrito significa naturaleza, constitución, tendencia, porque doya significa aquello que tiende al desequilibrio, y nosotros usamos doya más bien como prakriti, ¿no? Como tendencia o como naturaleza. Por supuesto que todas las personas tenemos características de más de un doya en nuestra constitución. Raramente nosotros seamos una persona que tengamos una constitución de un solo doya. Generalmente las personas somos bidóyicas y tenemos características fuertes de dos doyas, o también existen personas tridóyicas que tienen rasgos y características muy equilibradas de los tres doyas. Yo, por ejemplo, soy Vata Pitta. Tengo muchos rasgos Vata, pero también tiende a desequilibrarse mi parte Pitta. Y en lo probable ustedes también tengan en su constitución dos o más doyas o características de dos o más doyas. Vamos a pasar ahora a otra de las teorías fundamentales de la Ayurveda, que es la teoría de los gunas. Por favor, si van teniendo alguna consulta hasta acá, háganmelo saber abajo. Si van intuyendo algún doya en su constitución, ahí Gridelmare me dice que es tridóyica. Bueno, muy probablemente que sí. La teoría de los gunas es otra de las teorías fundamentales dentro de la Ayurveda y nos explica cuáles son las tres cualidades en las cuales se manifiesta o se expresa la materia. Esas tres cualidades son rajas, tamas y sattvas, que dentro del Bhagavad Gita, que es un texto sagrado de la India, que ahora yo les voy a leer unos fragmentitos, se la nombra también como la pasión, la virtud y la ignorancia, ¿no? Como estas tres cualidades. Rajas va a ser la energía presente en la motivación, la energía presente atrás de las emociones, esa energía que nos empuja al movimiento. Es la energía del cambio, es la energía de los procesos mentales, los procesos del pensamiento. Tamas va a ser la energía que tiende a la quietud, al letargo, va a ser la energía presente en todos aquellos cuadros donde nosotros observamos una tendencia a la quietud, como puede ser la depresión, las adicciones. La energía de tamas es la energía de la ignorancia, la energía de la estupidez, ¿no? Como entendida en aquel aspecto donde no hay valores ni hay referencias, y es como una búsqueda al estado cero, ¿no? Es como la búsqueda de desintegrar todo lo que existe y sería la muerte, digamos, la muerte de todo lo que existe sería la energía presente atrás de tamas. Y sattvas, que es la energía del equilibrio, es la energía de la paz, es la energía de Shanti, es la energía de Prema, es la energía que nosotros encontramos en el estado de meditación, cuando encontramos ese estado de quietud, ese estado de calma o ese estado de paz interior y de paz mental. Por supuesto que estas tres cualidades de la materia o estos tres gunas se van a expresar en todo lo que existe en el mundo. Como yo les decía recién, nosotros en tanto personas, la naturaleza y el universo somos todo lo que se encuentra en un estado vibratorio y perceptible para los sentidos, es decir, que somos Shakti, somos lo que se percibe, somos lo que vibra. Y estas tres energías van a influir todo lo que vibra en Shakti, es decir, nuestros pensamientos pueden ser rajásicos, tamásicos o sáttvicos. Nuestros alimentos pueden ser rajásicos, tamásicos o sáttvicos. Nuestras conductas pueden ser rajásicas, tamásicas o sáttvicas. Nuestras emociones pueden ser rajásicas, tamásicas o sáttvicas. Nuestros vínculos, nuestra fe,
todo aquello que nosotros emprendamos en la vida o todo aquello que nosotros incorporamos puede ser rajásico, tamásico o sátvico. Yo acá tengo un texto que es el Bhagavad Gita, que habla de un encuentro entre Arjuna y Krishna. Y de este texto se extraen muchos de los conocimientos de la filosofía Vedanta y del Ayurveda, del Tantra, del Yoga. Y me gustaría leerles un fragmentito corto, pero que habla de estas tres cualidades que se nombran acá como la bondad, que sería sattvas, la pasión, que sería rajas, y la ignorancia. Y dice así. Esto le dice Krishna a Arjuna. Dice, la naturaleza material consta de tres modalidades: la bondad, la pasión y la ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, Shakti, queda condicionada por estas tres modalidades. Es decir, que todo lo que existe en el mundo está condicionado por estas tres dinámicas o formas de presentarse en la materia. La modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquello que se encuentra influido por esa modalidad queda condicionado con una sensación de felicidad y conocimiento. Es decir, que a todo aquello que nos mueva desde sattvas, es decir, desde la energía de la bondad, nos va a producir felicidad y conocimiento. La modalidad de la pasión, que es rajas, nace de ilimitados deseos y anhelos, y debido a ello la entidad viviente queda encarnada, atada a las acciones materiales fruitivas. Es decir, cuando nosotros encaramos las cosas desde los deseos, es decir, desde la energía de rajas, toda nuestra existencia queda condicionada a lo material, a lo concreto, que es, por otra parte, pasajero e inestable. Y cuando nosotros estamos regidos por la modalidad de la oscuridad, nacida de la ignorancia, esto nos causa engaño y los resultados de esa modalidad son la locura, la indolencia y el sueño, que son todas cualidades de las almas condicionadas. Si tienen por ahí alguna forma de acceder a este texto, yo se los recomiendo mucho porque es uno de los textos más importantes dentro de la filosofía y de la religión hindú, que nos brinda estos conocimientos también para entender nuestra psicología y nuestras emociones. Dicho esto, vamos a la última de las teorías del día de hoy. Espero que me vayan siguiendo hasta acá. Gracias a ustedes, ahí me dice Ceci, gracias. Gracias a ustedes por el interés y la atención, y lo siento ahí del otro lado. Y vamos ahora con la última teoría que vamos a desarrollar por el día de hoy, que es la teoría ayurvédica de la mente o la mirada hindú de nuestra mente. Desde la filosofía hindú, o desde la filosofía ayurvédica, o desde la mirada védica, Upanishad, nuestra mente tiene dos instancias. Una instancia volcada hacia adentro y una instancia volcada hacia afuera. Esa instancia volcada hacia adentro, en la cual existen los pensamientos, las emociones, nuestro ego, se llama Antakarana. Y la instancia volcada hacia afuera, que es la instancia de los sentidos, se llama Bajyakarana. Hoy vamos a hablar de Antakarana, que es la que nos interesa más para relacionarlo después con la meditación. Antakarana es nuestro aparato mental interno y está constituido desde la mirada hindú por distintas instancias. Recuerdan que nosotros hablábamos de la teoría de los elementos y cómo influye la teoría de los elementos o cómo nuestra propia constitución adquiere las características de los elementos, que a nivel de nuestra mente también los vamos a ver reflejados. Y vamos a empezar hablando de Ahamkara, que es el ego. ¿Qué significa Ahamkara?
que es la forma hinduista en la cual la palabra sánscrita en la cual se nombra al ego. Aham significa yo soy y kara significa forma. Entonces aham kara significa yo soy esta forma. Aham es el sentido de yo soy más profundo y más espiritual que existe. Pero cuando ese sentimiento de yo soy espiritual se liga a una forma, a este cuerpo que tenemos, a esta mente y a estos pensamientos, se convierte en el ego. Es decir, yo soy esta forma, yo soy este cuerpo, yo soy estos pensamientos, yo soy estas emociones. Una forma un poco más limitada de identidad que es el ego. ¿Por qué el ego es una instancia tan pesada, una instancia que nos cuesta tanto trascender? Esto se debe a que está regido o adquiere las cualidades del elemento tierra. Un elemento estático, un elemento pesado, un elemento oleoso, un elemento que está en quietud. Es por esto que el ego va a ser una instancia de nuestro antakarana o de nuestro aparato mental interno tan pesado, tan difícil de trascender y que tanto el ego tiende a estar presente en nuestro día a día. ¿Cuál es la ilusión del ego? La ilusión del ego se manifiesta cuando nosotros decimos yo me merezco o yo no me merezco tal o cual cosa, tal o cual relación. Esto me pertenece a mí, aquello te pertenece a vos. Este es mi proceso de aprendizaje, ese es tu proceso de aprendizaje. El ego todo el tiempo está discriminando entre el adentro y el afuera, entre lo mío y lo tuyo, entre lo propio y lo ajeno, entre lo que nos merecemos y lo que no nos merecemos. Y si nosotros quedamos atrapados un poco por esta ilusión, todo el tiempo nos vamos a sentir en la tentación de creer y pensar que nuestra identidad y nuestra felicidad se funda en aquellos aspectos materiales y pasajeros. Es decir, si mi ego se enfoca en ser el mejor en lo que hago, por ejemplo, ser el mejor profesor de música, y yo voy a ser feliz en tanto sea el mejor profesor de música y toda mi vida se orienta en ser el mejor profesor de música, no vaya que quite que algún día me roben el instrumento y yo ya no puedo enseñar más música y mi felicidad se me viene abajo y mi ego va a sufrir horrores porque toda mi felicidad y toda mi identidad estaba construida en este sentido único o unario. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, trascender las trampas del ego, que entre otras cosas lo vamos a lograr a través de la meditación, es, digamos, un desafío interesante y un desafío necesario para empezar a conectarnos con lo que existe más allá del ego. Otra de las instancias de nuestro antakarana va a ser manas. Manas es la mente cotidiana, la mente ordinaria, y va a estar regida por dos elementos: el elemento agua y el elemento aire. El elemento agua nosotros lo vamos a encontrar en manas a través de las emociones. Todas las emociones, los vínculos, están regidos y adquieren las características del elemento agua. Es decir, los vínculos son más sólidos, más estables, mientras que los pensamientos están regidos por el elemento aire, que le da estas características de inestables, ¿no? Y de regulares. Nuestra mente por lo general es irregular, inestable. Pasamos de una actividad de pensamiento a otro pensamiento, a otro pensamiento, a otro pensamiento. A veces nos desidentificamos con nuestros pensamientos y todo el tiempo la rumiación mental nos lleva de un pensamiento a otro. Esta es la expresión genuina de la irregularidad y la inestabilidad del elemento aire en nuestros pensamientos.
En manas vamos a encontrar también lo que en el hinduismo se llama samskaras, que son esa suerte de patrones o huellas de nuestra personalidad que van a determinar un poco nuestras decisiones en la vida adulta. Nosotros antes de nacer ya somos nombrados, ya somos deseados, ya somos dichos. Antes de nacer, por lo general, ya nos dicen va a ser médico, va a ser profesor, como la abuela, como el papá. Entonces, todas estas suertes de deseos que nos anteceden van a crear estos patrones, ¿no? O aquellas cosas que nos enseñan en la primera infancia, que a veces se nos meten en nuestra personalidad un poco de forma intrusiva, porque nosotros no tenemos la capacidad de decidir qué es lo que sí queremos incorporar y qué no. Es decir, la cultura y nuestra familia nos va sembrando en nuestro antakarana, en nuestro aparato psíquico, un montón de creencias, un montón de mitos y un montón de determinaciones que van creando estos patrones que se llaman samskaras y que se encuentran dentro de nuestra mente en forma de creencias, en forma de mitos, en forma de expectativas, de pensamientos. Tenemos dentro de manas, dentro de nuestra mente cotidiana también dos características fundamentales. No podríamos decir que nuestra mente tiene como dos aspectos o dos cualidades. Una cualidad que es más ligada a los instintos, que es pravrita manas, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y que son aquella parte de manas más instintiva, ¿no? Aquella que nos hace reaccionar frente al peligro, huir frente al peligro, o aquella que nos tiende a poner en calma, en relajación. Una va a tener que ver con el sistema nervioso autónomo simpático y la otra va a tener que ver con el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y por otro lado tenemos este manas, que es un poco más introspectivo, esta mente que es un poco más reflexiva, que es prabhuda manas, que es la parte de nuestra mente antes de la iluminación o antes de la toma de conciencia, que va a estar un poquito más cercana de la próxima instancia de la cual vamos a hablar, que es Buddhi. ¿Qué es Buddhi? Perdónenme, tomo un poquito de agua y seguimos. Buddhi, B larga U, D, D, H, I, es traducida, es una palabra también proveniente del sánscrito, que significa intelecto. Pero no es el intelecto de la inteligencia, porque no se rige en términos de aprendizaje o de... no es el intelecto del área intelectual o del pensamiento, sino que tiene más bien que ver con el discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de decidir cuáles son los mejores vínculos, cuáles son los mejores caminos, cuáles son los mejores ámbitos para nuestra búsqueda interior. Es decir, que el discernimiento es una capacidad de introspección. En esta instancia de Buddhi, en nuestro antakarana, nosotros vamos a desarrollar la capacidad de trascender el ego, trascender la mente, es decir, trascender las creencias, los pensamientos automáticos, todo eso que nosotros heredamos de nuestro entorno y todas esas tendencias más bajas de nuestra personalidad, para desarrollar un autoconocimiento. Esto es una capacidad de Buddhi. Todo lo que recibimos a través de nuestros sentidos, todo lo que recibimos como aprendizaje, Buddhi lo transforma y lo transmuta en autoconocimiento, es decir, en conocimiento de nosotros mismos, pero en un sentido profundo y genuino. ¿Y por qué tiene esta capacidad Buddhi? Porque está regida por el elemento fuego, que es un elemento que transmuta, que digiere, que transforma. Es decir, Buddhi, gracias a que está regido por el elemento fuego, va a transformar todo aquello que recibimos a través de nuestros sentidos y
que recibimos como información de nuestra mente, de nuestros pensamientos, en autoconocimiento, en autoconciencia, en autoobservación. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, espero que sí. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenme abajo. Y por último, vamos a tener la última instancia de nuestro Takarana, que es Chitta o Chittam, que es nuestra conciencia. Y esta conciencia no es la conciencia del estado de vigilia, porque no es la conciencia de los sentidos, ni de la conciencia, valga la redundancia, ¿no? De que somos conscientes de lo que estamos percibiendo. No es esa conciencia, sino que es más bien la conciencia de la iluminación. Está más cercana al estado de Turiya, que es el estado más profundo de la conciencia. Es una conciencia de autoconocimiento donde ya trascendimos al ego, donde ya trascendimos a la mente, estamos más allá de los pensamientos, de las emociones, de las expectativas, de nuestras determinaciones, de nuestros samskaras. Y en Chittam rige un principio que es el principio Advaita, ¿no? Que es el principio de no contradicción. Es decir, en Chittam, en la conciencia, pasado, presente y futuro coexisten en un mismo, diríamos, en un mismo momento, ¿no? Es decir, no existe la temporalidad en tiempo cronológico. No existe tampoco las diferencias entre afuera y adentro. Es decir, que nosotros cuando nos paramos en la conciencia, en Chittam, nos percibimos como parte integrada de nuestro entorno, nos sentimos parte integrada del universo. Y si nosotros nos paramos en Chittam, nos paramos en la conciencia, somos capaces de percibir en nuestro propio interior qué es lo que le pasa al mundo, qué es lo que le pasa a todas las personas que nos rodean, en un sentido de como una empatía espiritual y profunda. Chittam o la conciencia está regida por el elemento espacio o Akash, y de aquí proviene los famosos registros akáshicos, es decir, esta conciencia del alma, es decir, toda esta información más profunda de nuestra alma o más profunda de nuestra personalidad o de nuestra esencia. Y en Chittam nosotros vamos a encontrar determinaciones que no son los samskaras, es decir, no son las determinaciones de este plano más concreto y más terrenal, sino que son las determinaciones de lo que se conoce en la teoría hindú, las vidas pasadas, ¿no? De nuestro samsara, que es la rueda de encarnaciones y reencarnaciones por las cuales ha pasado nuestra alma. Y esas informaciones son informaciones que tienen que ver con los karmas, es decir, con las asignaturas pendientes, que por otro lado son el motivo de nuestras acciones presentes. Porque si nosotros no tuviéramos, y acá se ha armado como la palabra karma como una mala palabra, ¿no? La entendemos como algo que nos determina en un sentido negativo. Pero si nosotros no tuviéramos ninguna asignatura pendiente, nuestra vida no tendría sentido. Es decir, que los karmas le dan sentido a nuestras acciones. Y en ese sentido, si nosotros pensamos la acción correcta, el karma se va a sanar con el dharma, es decir, con la acción correcta. Entonces, con esto cerramos un poco las teorías fundamentales de la Ayurveda y cómo lo enraizamos ahora con lo que es la meditación desde la mirada hindú, la meditación desde la mirada ayurvédica. La meditación va a tener como objetivo trascender todo esto que venimos hablando en este transcurso de este vivo, que es todo aquello que nos conecta con la ilusión de los sentidos. ¿Cómo se expresa la ilusión? A través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones y a través de nuestro ego. La meditación va a ser una de las herramientas que nosotros tenemos para trascender el estado de la ilusión
y conectarnos con nuestra esencia profunda, con nuestro turiya. Es decir, que para conectarnos con la verdadera sensación de bienestar, la verdadera felicidad, esa felicidad desprendida de todo agente externo, de todo aquello que es inestable. Digo, si algo nos ha enseñado esta pandemia, que nos quitó de golpe todo aquello que teníamos como seguro, como estable, de lo cual nos agarrábamos para estar bien, es que tenemos que apuntar un poco a nuestro interior. Y para eso es fundamental trascender estas ilusiones que nos impone la mente, que nos impone el ego, y conectarnos con nuestra verdadera esencia y nuestro verdadero bienestar y nuestra verdadera felicidad que está adentro nuestro. Es decir, que en la meditación nosotros vamos a encontrar una herramienta fundamental para distraer la mente, este runruneo, esta rumiación de los pensamientos, esta sensación de que los pensamientos nos comandan o que estamos un poco al servicio de nuestros pensamientos. Cuando nosotros empezamos una práctica de meditación, logramos que entre pensamiento y entre pensamiento aparezca un estado de quietud o un silencio. Y ese silencio poco a poco empieza a ser más frecuente a nivel de nuestra mente, y esto empieza a calmar y aquietar la actividad mental. Por supuesto que dentro de la meditación hindú, y ahora vamos a hacer una breve meditación para cerrar este vivo del día de hoy, se usan los mantras. Existen muchos mantras. Los mantras por lo general no. Los mantras son, dentro del hinduismo, palabras en sánscrito que tienen distintos significados. Y nos van a conectar con distintas sensaciones, o van a tener el objetivo de trabajar no solamente en la relajación de nuestra mente y en el trabajo de quietud, porque cuando nosotros llevamos la atención al mantra, estamos quitando la atención de nuestros pensamientos y de nuestra actividad mental. Es decir, que por un lado, a través del mantra, nosotros vamos a estar focalizando nuestra atención en una palabra. Y por otro lado, el mantra va a tener una vibración energética que nos va a ayudar a atraer aquello que queremos trabajar a través del mantra. ¿Cuál es el mantra que vamos a trabajar hoy? Es el mantra, uno de los primeros mantras que se trabaja dentro de la meditación hindú, que es el mantra Aham Brahmasmi. ¿Y qué significa Aham Brahmasmi? Recuerdan que yo les decía recién, Aham significa yo soy, y Brahmasmi significa el universo soy. Brahman es todo aquello que tiene que ver con lo creado, lo manifestado y el universo. Aham Brahmasmi va a significar yo soy el universo. Es decir, que este mantra se utiliza para trascender Ahamkara, el ego. Es decir, trascender el ego, esta ilusión de creer que somos todo aquello que tenemos, y conectarnos a través de este mantra con nuestra verdadera esencia, que es el Aham. Aham Brahmasmi. Yo soy el universo. Yo vibro en la energía del universo. Así que bueno, si están ahí, por ahí dispuestas, vamos a hacer una meditación muy cortita. Y ya con esta meditación nos vamos a despedir. Antes que nada quiero agradecerles por haber estado ahí atentas y atentos, haber ido comentando y un poco sus dudas y compartiendo sus formas de ver también esta teoría. Si tienen un lugarcito ahí por ahí cómodos, están cómodos, los voy a invitar a que se sienten y vamos a empezar con esta meditación muy cortita y muy breve, en la que vamos a trabajar con este mantra Aham Brahmasmi, que después lo voy a dejar en el cuerpo de este vivo, lo voy a dejar. Y como les dije al principio, este vivo es gratuito, pero si quieren
bueno, obtener una certificación, un diploma, después me escriban por privado y con una contribución, con un intercambio, lo pueden obtener. Así que bueno, vamos a sentarnos en un lugar cómodo, vamos a ponernos en una posición cómoda, tratando de tener la columna en una zona, en una orientación vertical. Siempre nos sirve pensar que proyectamos nuestro chakra corona hacia el universo. Vamos a cerrar los ojos suavemente. Traten de apoyar la espalda sobre el respaldo, sobre la pared. Y vamos a simplemente llevar nuestra atención a la respiración. Inhalando luz, paz, tranquilidad. Y exhalando cualquier emoción o pensamiento negativo. Inhalamos luz, paz, tranquilidad y exhalamos cualquier emoción o pensamiento negativo. Vamos a observar el estado de nuestro cuerpo. Si observan alguna tensión en particular, algún dolor, alguna molestia, simplemente vamos a llevar nuestro aire y nuestra respiración para relajar y distender. Y vamos a conectarnos con esta sensación de ser unas o unos con el universo. Trascender nuestros pensamientos, trascender nuestra mente y conectarnos con nuestro cuerpo y nuestra respiración. Venerando y honrando el acto de respirar como un fenómeno divino, sintiéndonos en paz con nosotros mismos. Inhalando luz, paz, tranquilidad y exhalando cualquier emoción o pensamiento negativo. Vamos a repetir mentalmente nuestro mantra. Aham Brahmasmi. Yo soy el universo. Aham Brahmasmi. Yo soy el universo. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi.
Aham Brahmasmi. Inhalamos luz, paz, tranquilidad y exhalamos cualquier emoción o pensamiento negativo. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Vamos a destinarnos este momento entonces para agradecer el hecho de habernos conectado con nuestra verdadera esencia en silencio, nuestra esencia universal, por habernos destinado estos minutos tan valiosos y tan importantes para trascender las ilusiones de nuestro ego, de nuestra mente y conectarnos con nuestra verdadera esencia. Por supuesto que esto es una práctica y es importante destinarnos, aunque sea unos minutos al día, para conectarnos con nuestra verdadera esencia. En esta actitud de agradecimiento y compasión y amor hacia nosotros mismos, vamos a volver a nuestra respiración, a la presencia de nuestro cuerpo físico, al estado de nuestro cuerpo, sintiéndonos más relajados, más descansados y más despiertos. Porque despertar no tiene que ver con estar alerta, sino con ser conscientes de nuestra esencia universal. Cuando estén listas, listos, vamos a abrir los ojos suavemente. Y simplemente voy a agradecerles por haber estado ahí, haberme acompañado. Sé que fue mucha información la que dimos el día de hoy. Igualmente va a quedar ahora el vivo en el perfil a disposición. Recuerden que las o los que quieran algún certificadito me lo pueden pedir por inbox o me pueden escribir a mi celular también, y con una contribución mínima, un intercambio, lo pueden tener. Y si no, es un conocimiento el que hemos compartido el día de hoy, que es una herramienta muy linda, y espero que sea una invitación a que cada uno de ustedes se conecte también con esta sabiduría tan milenaria y tan ancestral y tan linda y tan hermosa y tan profunda, que está cada vez más al alcance de nuestras manos, y es una herramienta que no es más ni menos que para volver a nosotros, No se trata de volver al afuera ni de entender el afuera, sino de volver a nosotros. Así que, por favor, gracias a ustedes, les deseo una linda noche, un buen fin de semana, y nos estamos viendo muy prontito. Namaste.